Buenas tardes, dear students, queridos alumnos. Hoy día entramos a la semana 3, sección A, coherencia. Hoy día vamos al tema de coherencia, cohesión y consistencia textual. ¿Qué es la coherencia y la cohesión? A ver, yo les voy a, antes de leer lo que ustedes saben que están con profesores, todos los profesores que trabajamos en la PRE somos profesores de la misma universidad, pues, ¿no? No somos que profesores que solamente dictan habilidad verbal o filosofía, todos tenemos una carrera detrás, ¿no? Estos temas obviamente es para ustedes, pero uno sabe, pues. Entonces yo como soy profesora de lengua, les voy a resumir en 2 palabras lo que es, al margen de que yo lea lo que está ahí para que les quede claro, porque esto se lleva en el curso de lengua. Coherencia y cohesión y consistencia textual. O sea, que el texto vea, coherencia, ¿ya? Es sentido, que la oración o el tema o la frase tenga sentido lógico. Sentido, significado. Y cohesión es gramática. ¿A qué se refiere cuando digo gramática? Gramática me refiero al uso correcto de conectores, referencias, que es lo que vamos a ver ahora, que ayudan a la mejor comprensión del texto. ¿Está claro? Entonces yo pregunto, ¿qué es coherencia? Acabo de decirlo. Sentido. ¿Y qué cosa es cohesión? Gramática. Buena Gramática. Eso deben grabarse en la cabeza. Nada más. Con eso es suficiente yo tengo para entender. Coherencia quiere decir que la frase tenga sentido lógico. Cohesión es que tenga uso de los conectores, referencias para que fluya el texto. Eso es todo. Entonces, pero yo ya relaciono con la palabra gramática, ya tienen los conectores, ¿no? ¿Quiénes son los conectores? Frases que unen la oración, sin embargo, no obstante, que cada una tiene un mensaje especial. ¿Está claro? Eso para que les sirva no solamente para ingresar a la PRE, sino para conocimientos de ustedes, para el uso de la redacción. ¿Ok? Bien, entonces, coherencia, cohesión y consistencia textual. La coherencia y la cohesión son las condiciones básicas de la inteligibilidad. ¿Qué cosa es la inteligibilidad? La comprensión de un texto. Y en las ciencias formales, la coherencia es el principal requisito por su axiomatización, descripción, en el curso. Responde a la intención comunicativa que la produce. ¿No es correcto? Sigamos. ¿Qué más nos dice este material? La coherencia puede entenderse en 3 niveles complementarios. A. La referencia a un tema le confiere el texto su unicidad. Se trata del eje temático que opera con la noción de jerarquía, tema central e idea principal. B. La ausencia de contradicción entre las ideas presentes en un texto que justifica la consistencia semántica que los enunciados tienen entre sí. Debemos tener presente que el principio que caracteriza la racionalidad del ser humano es el principio de no contradicción. C. La progresión temática, o sea, el tema, que el texto desarrolla sobre la base del eje temático central, es decir, el tema. El primer nivel nos remite a un núcleo fundamental en todo texto que le confiere unicidad temática, y que desde el punto de vista de la construcción textual queda garantizado por la iteración constante, el dominio claro del eje temático. El segundo nivel se plasma con la consistencia semántica a nivel profundo. El pensamiento humano se rige por unas leyes que establecen los modos de construir algo significativo, y la violación de esas normas conduce a la ininteligibilidad. El tercer nivel implica la idea del discurso en su más acendrado. ¿Qué es acendrado? Puro, purificado, en ese sentido más puro sentido etimológico. Acendrado es purificado o puro. Ir de un lugar a otro. Un texto es un desarrollo, un trayecto, un derrotero. Parte de una idea y se continúa mediante una expansión progresiva. Si esa expansión no quiebra la línea o eje temático central, se puede decir que se respeta la coherencia textual. En este nivel, la coherencia se entiende como progresión temática. Ahora, vayamos ya a la actividad. Vamos a trabajar este pequeño texto juntos y me van a decir ustedes qué palabra quiebra el sentido,
Cuando yo digo quiebre de sentido, ¿me estoy refiriendo a coherencia o cohesión? Coherencia. 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 Muy bien, entonces me han entendido perfectamente. Muy bien. Entonces, identifiquen las palabras que quiebran la coherencia textual en cada texto. Veamos el primero. Ajá. Mientras que en el mundo occidental las caricias y los besos entre artistas son algo imposible, en la India aún son tabú, causa de escándalo y de condena. Los besos y los efusivos abrazos que Richard Gere le dio a la actriz Shilpa Shetty, que era hindú o india, no sé cómo le dicen, ha generado consenso y ha provocado en varias ciudades de ese país una serie de manifestaciones en contra del actor estadounidense. Inesperadamente, frente a una multitud de admiradores, el actor de 57 años besó a la actriz en la mano, luego ambas mejillas, y finalmente la tomó en sus brazos y la volvió a besar efusivamente. Ajá. Entonces aquí, ¿qué palabras quiebran el eje temático? Una creo que sería imposible, profe, la primera de la segunda Imposible, fila. claro. Porque ahí sería común, ¿no? Sí, profe. Porque no va a decir, en el occidente, hablamos países occidentales, son Europa, Estados Unidos, para eso es normal un beso. En la India aún son un tabú, tabú ahí sí está bien, pero imposible, imposible. Tiene que ser, son algo común, debería ser ahí. No, no tiene lógica la oración. Otra palabra, creo que nada más, ¿no? Creo que es la única, porque no veo otra. En contra de la inesperada frente a un... Ya, está bien. Bien, eso es. No sé si habría otra que nos haya escapado. Finalmente la tomó en sus brazos. No, ya. Ahora vayamos lo que es anáfora y catáfora. Ajá. Esto tiene que ver con cohesión, ¿correcto? Cohesión, cohesión gramática. ¿Qué cosa es anáfora? A ver, ese es un nombre científico en lingüística. Anáfora quiere decir un reemplazante, ahora vamos a ver. Y catáfora es una palabra que anticipa la información que viene en el texto. Entonces, pregunto nuevamente, antes de que leamos todo, ¿qué cosa es una anáfora? Sinónimo. Un reemplazante. Ya, ¿y qué es una catáfora? Anticipa algo en Un el texto. anticipo. Anticipación, anticipación. Dígame la palabra completa. Otra vez a ensayar. ¿Qué es una anáfora? Reemplazante. ¿Y qué es una catáfora? Anticipación. Anticipación. Por ejemplo, no miren el texto, escúchenme solo a mí. Si yo digo, por ejemplo, María es una linda chica. Ella tiene un rostro amable. ¿Cuál es la anáfora? Linda y amable. No, ¿cuál es la anáfora? La anáfora. Ella. Ella, claro. ¿Ella qué está reemplazando? Ajá, eso A es lo que... María. Exacto. Y ahora entendieron con ese pequeño ejemplo tan simple. Ella es la anáfora. ¿Por qué? Porque la anáfora me permite reemplazar algo que ya se menciona en el texto anterior y que se supone que es sobre la misma persona. Pero si yo no utilizar, esto me sirve para la redacción. ¿Por qué creen que la redacción es lo más difícil? Porque uno repite lo mismo, no hace uso de las anáforas. Yo puedo decir, María es una chica hermosa. María es muy inteligente. María, entonces repito María, María. ¿Cuántas veces repito María? 3 veces, ¿no es cierto? Pero yo para hacer uso de que el texto no se vea así redundante, yo uso anáfora. Anáfora es un reemplazante. Entonces, si yo empiezo mi texto, porque ya estoy mencionando al sujeto, digo, María es una chica hermosa. María tiene un rostro amable. En lugar de colocar María, pongo ella. Y ella me está reemplazando a quién? A María. Eso es una anáfora. ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, profe.
Ya, es que contéstenme, chicos. Pues si no me contestan, ¿saben qué? Yo me quedo en la duda. Entonces no entendieron. Es muy fácil. Ahora, no solamente puede ser un pronombre personal, puede ser un pronombre demostrativo. Puedo decir esta, puedo decir también. O puedo también hacer uso de la supresión. Punto seguido, es hermosa. ¿Qué he omitido? María. También esa es una cohesión textual. Existen anáforas, catáforas y elipsis. Elipsis es supresión, como la coma elíptica, que suprime el verbo, ¿no es cierto? Es lo mismo. Bien, entonces ahora veamos lo que dice la separata. A ver, anáfora y catáfora. Un texto debe mostrar cohesión, esto es decir, esto es un conector, por ejemplo, esto es. Los conectores me ayudan a clarificar lo que viene después del texto, porque después del, esto es, me explica, a ver, un texto debe mostrar cohesión, es decir, o esto es, una interdependencia entre los enunciados que lo conforman, mientras que las anáforas... Que un texto sea percibido como una unidad. ¿Qué cosa? ¿Quién está hablando, señorita? Perdón. Mientras que las anáforas textuales son las referencias a un elemento que ya apareció en el discurso, las catáforas textuales son referencias a un elemento que viene después. Ajá. Las anáforas son regresiones. Las catáforas son anticipaciones. Acá han puesto regresiones, que es lo mismo que decir un reemplazante, ¿ya? Bien, entonces veamos ejemplos de anáfora, lo que yo les había dicho. A ver, Diana ha regresado de su largo viaje a París. Punto seguido mayúscula. Ella se ve más delgada. El pronombre ella es una anáfora textual ¿de quién? De Diana. Tal como les dije el ejemplo. María es una chica hermosa. Ella tiene un rostro amable. ¿Ven? El mismo caso. Ahora veamos, lo que no les di fue ejemplo de catáfora, pero lo vemos aquí. Para mi investigación necesito el siguiente libro con urgencia. Visión del paralaje. ¿Cuál es la palabra siguiente? ¿Por qué? Porque están los dos puntos. Antes de los dos puntos viene una información nueva. ¿Cuál es la información nueva? Visión de paralaje. Entonces, eso me ayuda. Los signos de puntuación también me ayudan para determinar la palabra que es una anticipación. ¿Cuál es la palabra? Siguiente, ¿ves? El siguiente libro es Catáfora sexual, perdón, textual de una visión de paralaje. ¿Está claro? Y ahora, chicos, respóndanme, por favor, porque, o sea, yo me mato explicando y a mí no me gusta que no me respondan, porque si no me responden, yo ya simplemente no hago clases ya muy sofisticadas, como yo digo, yo doy más de lo que debería dar, o sea, doy más de lo que se debe dar, mejor dicho, en una clase doy más. Entonces, si yo explico y no me contestan, entonces sigo nomás y ustedes entiéndanselas solas. Yo soy así. ¿Está claro? Sí, profesor. Sí, profesor. Y ahora les voy a dar un ejemplo y ustedes me van a decir cuál es la catáfora. Les voy a decir un ejemplo, ya oralmente. A ver. La química. La química se divide en dos puntos. Química orgánica y química inorgánica. ¿Cuál es la catáfora? Se divide en dos. Claro, correcto, porque después de eso vienen los dos puntos y me viene la información nueva, ¿no es cierto? Esa es una palabra que me anticipa una información que va a venir después en el discurso. ¿Está claro? ¿Yes? Sí, sí, profe. Ya, entonces se divide en dos, en química orgánica y química inorgánica. Perfecto, eso es. Con eso ya me queda claro que entendieron, ¿ven? Yo les doy a través de a mí me gustan mucho los ejemplos porque los ejemplos te ayudan a entender un concepto. Por eso yo a mis alumnos en mis clases siempre trabajo con ejemplos, ya sea en inglés, en chino o en japonés. ¿Ok? Porque los ejemplos te ayudan a clarificar la idea. Bien, entonces, lea el siguiente texto e identifique algunas catáforas textuales. Bien, ahora yo no voy a trabajar, léanlo ustedes e identifiquen las catáforas, que son las palabras que anticipan. Por favor, les doy 5 minutos, porque yo trabajo con ustedes, no responden, mejor trabajen solos y me dicen, les doy solamente
6 minutitos para que me hagan este pequeño ejercicio. Son 12:27 más 6 más 7, 13. A las 12:33 me comunico con ustedes.
Bien, a ver, veamos. ¿Quién me puede decir, chicos, rapidito para no demorar mucho? Porque después de ustedes tengo otra clase. A ver, ¿qué palabras? A ver, veamos el primer párrafo. Cuando tenía 20 años, como aprendí de un mío ya. ¿Cuál es el primer? ¿Qué nos piden? Catáforas, ¿no? Ya. ¿Cuál sería la primera catáfora que encontraron? ¿Podría ser su nombre? ¿Cuál? Su Ya, nombre, porque ya, luego luego, sigue el nombre. otra. Lapso de 2 años. ¿Pero qué información viene ahí después? Nada. Una Cuando decía información mi que me maestro, anticipa. donde dice mi maestro decía algo como de esta arrogancia, Ya, decía después bien, exacto, ya, ¿qué otra? también nos dice el filósofo que bebió la cicuta, Sócrates. Cicuta, veneno. Ujú. De Sócrates. Ujú. Decía, ahí hay dos puntos al final del párrafo. ¿Cuál sería la frase? Una bella paradoja. No, no, en la última línea del primer párrafo. Ayúdense con los dos puntos, les dije que los dos puntos me ayudaban. Lo sé todo. ¿Cuál es la palabra que anticipa esa frase? Lo sé todo. Algo, Decía algo, tienes que usar el verbo, pues el verbo, tienes que usar. Decía algo con modesta arrogancia. ¿Cuál era lo que decía? ¿Cuál es la información que viene después, entre comillas? Lo sé todo. ¿Te das cuenta que es una catáfora? Porque vienen los dos puntos, anticipa una información, eso es lo que quiero que entiendan. Ya. En el segundo párrafo, creo que aprendí más sobre la teoría consciente de mi querido y omnisciente maestro que de ningún otro profesor de la universidad. Nadie hizo tanto como él, aunque obviamente siempre bueno como el cognitivo un discípulo que bebió la cicuta. Sócrates, ¿no? Bebió la cicuta, lo dijo la señorita, eso fue, pero en el último párrafo de la primera parte, perdón, en la última del primer párrafo era eso que les acabo de decir. Y otra más. Tal sabiduría no podría consistir en otra cosa que en percatarme más plena en la infinitud de mi ignorancia. Yo creo, ¿no? ¿No? Y a saber también es una adicional. Bien, ahora vayamos a la consistencia textual. Ok, ajá. Compatibilidad. Ahora vamos al tema de la compatibilidad e incompatibilidad literal o inferencial. Esos son temas, oraciones que se mencionan en el texto, ¿ya? No oraciones, sino un tema que contradice. Incompatible porque está en el texto, incompatible porque no está en el texto. Ahora puede inferirse, deducirse o estar literalmente. Ajá. Dos enunciados son compatibles en la medida en que no sean contradictorios, es decir, cuando no se genere una contradicción entre ellos. Al decir que la Tierra está superpoblada, resulta compatible decir además que las poblaciones humanas cubren todos los continentes. Por lo tanto, cuando existe la negación de una proposición que aparece en el texto, se establece una incompatibilidad. Se determina la incompatibilidad de una idea con un texto cuando se niega un enunciado que se defiende explícitamente en el texto. Por ejemplo, si en el texto se dice que César Vallejo es el mayor poeta universal del siglo XX, resulta incompatible afirmar que es fundamentalmente un escritor de cuentos. Claro, ¿no? Es incompatible porque eso no se dice. Es un poeta universal. Se niega un enunciado, es decir, es incompatible, que se infiere del texto. Por ejemplo, si en el texto se sostiene que Stephen Hawking desarrolla una teoría cosmológica que fusiona la relatividad y la mecánica cuántica, es incompatible afirmar que está plenamente de acuerdo con la frase de Einstein, Dios no juega a los dados, cuando éste se refiere a la mecánica cuántica. ¿Está claro? Bien, y ahora sí, ya viene un texto, ejemplo. No sé si ya viene con las 5 preguntas. Ah, no, viene con 3. Nuevamente, entonces, esta es compatibilidad. Trabaja en y respondan a las preguntas, ¿ok?
Tienen, como es un texto pequeño, relativamente 6 minutos otra vez, por favor.
Entonces, la primera pregunta. Responda la respuesta correcta. Responda sobre la intención principal del autor. ¿Es consistente? ¿Cuál sería? Mm. ¿Es consistente con las apreciaciones evolutivas de los biólogos del cuerpo, sobre el cuerpo? ¿Precisa la determinación del periodo que han tardado en el estudio del lenguaje? ¿Implica la existencia de precisión en cuanto a la detección del objeto? ¿Consiste en exponer la necesidad de responder el desafío de definir el lenguaje? ¿Esta se enfoca en la equivalencia entre el ojo humano y los sistemas lingüísticos? ¿Cuál sería la clave en la primera? Puede ser la de responder al desafío de definir el ¿Cuál lenguaje. sería la clave? La letra, díganme, chicos. La D. La D, claro, Clave D. porque la intención principal consiste en la determinación de una respuesta razonable al problema de qué es el lenguaje humano, ¿no es cierto? Bien, dos. Respecto a de las indagaciones sobre el lenguaje humano, es compatible, afirma, estamos tratando de compatibilidad, que aún carecen de una respuesta satisfactoria a la pregunta respecto de qué es. Han propuesto equivalencias entre las lenguas y los sistemas de tipo mental, determinaron los mecanismos internos que ponen en marcha las lenguas, analizan la forma trascendente de aspectos como el uso social de las lenguas, proponen una descripción detallada sobre la adquisición, su adquisición y sus diversos usos. ¿Cuál sería la clave? En la 2. La A. Correcto, señorita, muy bien, porque el autor deja en claro que la respuesta sobre qué es el lenguaje aún no se plantea siquiera de forma tácita. Muy bien. 3. De forma consistente con el texto, es compatible afirmar que la respuesta al desafío ¿qué es el lenguaje? Debe equipararse a respuestas sólidas en el campo de la física y la matemática. Es un gran misterio, pues los aspectos endógenos del cerebro son inescrutables, indescifrables. Solo será válida si su respuesta abre un campo de estudio sobre el uso concreto. Es idóneo para enfocarse en su evolución, pues este es el fin último del estudio. Permitirá proseguir con el análisis de cuestiones diversas y relevantes sobre este. La E. Correcto, señorita. Es compatible con el autor afirmar que definir el lenguaje hará posible analizar muchas de las aristas que están implicadas con el objeto de estudio. Perfecto. Ahora 6 minutos más el siguiente texto, pero ahora también sobre compatibilidad inferencial, es decir, que se infiere, que no está directamente en el texto, sino que se deduce. ¿Ok? A leer, por favor, siendo las 12:50, ya 12:56, ¿ya? ¿Ok? 12:56.
Bien, vayamos entonces al texto de incompatibilidad inferencial. Resulta compatible sobre la articulación de acciones que permiten difundir y repotenciar las actividades culturales, afirmar que la finalidad de estas en rigor el crecimiento económico a través de la artesanía que permite obtener ganancias. Las sociedades se esfuerzan por captar talentos musicales para poder crecer como potencia. Es posible que la felicidad sea prioritaria en países en vía de desarrollo y por ello es fundamental el impulso de la cultura. De su impacto trasciende los procesos formativos, pues construyen además vías idóneas, apropiadas de desarrollo. O la ciudad de Incheon está al margen de las políticas de la UNESCO, sin embargo, es una muestra de la importancia de la cultura. ¿Cuál es la clave en la primera pregunta? La D. Correcto, muy bien. Letra Pregunta D. 2. ¿Es compatible afirmar que la experiencia cultural de Ichón se enmarca en una política global de acciones sostenibles más amplias, porque la transmisión de la cultura es un fenómeno insoslayable en todas las sociedades? Los artesanos forman asociaciones interculturales a través de redes en el mundo. La UNESCO encabeza proyectos de desarrollo cultural que incluyen varios países. Uno de los tantos proyectos de la UNESCO incluye países orientales y occidentales. Los países que impulsan la cultura se ubican en América del Sur, África y Europa. La clave C. La C. Muy bien, señorita. 3. Sobre la naturaleza de la UNESCO como organización, es compatible afirmar que esta impulsa la labor de los artesanos y los pintores para generar empleos, promueve los eventos de tipo cultural por interés crematísticos. ¿Qué más? Crematísticos. Ya me perdía. Ah, ya, de las potencias. La necesidad de formar individuos cultos depende de los estados intervencionistas. Sus objetivos son exclusivamente educativos, pues la educación otorga libertad. El desarrollo para esta se engarza con el objetivo de obtener sociedades felices. ¿Cuál sería la clave en la última pregunta? La E. Yes. Muy bien, pasemos porque todavía faltan 4 textos y falta el texto de inglés. Ok, por favor lean el siguiente texto 7 minutos. 7 a 8, son 1 y 4, 7 y 11. Pues 7 y 12 ya. Yo estoy hablando. 1 y 12.
el texto 1. Ajá. A ver. Primera pregunta. El tema central del texto gira en torno ¿a qué? A la pseudociencia y los programas políticos del perfeccionamiento del ser humano. B. Al peligro de la pseudociencia cuando es apoyada por corporaciones y gobiernos. A la pseudociencia y su relación con la preservación del medio ambiente y social. A la eugenesia y perfeccionamiento constante de la sociedad y la especie humana. A la pseudociencia como la más prestigiosa disciplina igual que la ciencia actual. ¿Cuál sería la clave en la primera pregunta? Chicos, la clave en la primera pregunta. La B. A, B, C, D, O, E. La B, muy bien. El peligro de la pseudociencia cuando es apoyada por corporaciones. Ok, muy bien. 2. El antónimo contextual de la palabra colapso es impacto, ubérrimo, plenitud, génesis o debacle. La C. La C. ¿Perdón? La C. La C. Correcto, porque el término colapso hace referencia a una decadencia, ¿no? Decaimiento, ruina, desplome. Y el antónimo corresponde pues a apogeo, plenitud. Muy bien. 3. Se infiere que las órdenes de Stalin y Lysenko fueron para hacer a la agricultura soviética la mejor y presionar la producción del trigo y maíz, una de las mejores y provechosas para el pueblo soviético. La principal es el proceso de experimentación genética, capaz de reemplazar la genética por la práctica agrícola, la base para asegurar la alimentación del pueblo ruso. ¿Cuál sería la clave en la 3? En la 3. Chico, por favor, el tiempo es apremia. Faltan 4, 2, 3 textos más, por favor. Han tenido el tiempo suficiente para resolver. ¿Cuál es la clave? La Si no C. la saben, me la dicen y si no, les digo yo, ¿cuál es el problema? La cosa es avanzar, no me contestan. No, no es la C. La clave es la B, una de las mejores y provechosas para el pueblo soviético. Bien, pregunta 4. Es incompatible sostener que el marxismo-leninismo fue incapaz de vaticinar la decadencia del Estado soviético, reivindicó la supremacía del comunismo sobre el capitalismo, estudió con veracidad los problemas políticos y sociales de Rusia, fue solo una ideología incompatible con la sociología actual, sustituyó la disciplina sociológica por un dogmatismo ideológico. ¿Cuál sería la clave en la 4? La A. La C. No. La C. La C, claro, porque el reemplazo de la ciencia sociológica por el marxismo-leninismo conllevó a que esta última se encargara de criticar los fenómenos sociales del capitalismo, pero fueron incapaces de estudiar con rigurosidad los fenómenos sociales de un Estado comunista. Bien, y por último, 5. Si la política racial y poblacional de los nazis hubiera soslayado, es decir, hubiera evitado la eugenesia, A, carecerían de justificación para considerar ciertas razas como inferiores y débiles, se habrían restringido de todas maneras la inmigración de razas inferiores y débiles, el colapso ineludible del nazismo en la Segunda Guerra Mundial se hubiera evitado, los nazis hubiesen alentado el perfeccionamiento de la especie humana y social, o los norteamericanos hubieran eliminado la inmigración de los débiles mentales. ¿Cuál sería la clave en la 5?
La clave, chicos. La La A, correcto, claro, porque la política racial y poblacional de los nazis se amparó pues en la aplicación de la eugenesia. De no haber aplicado esta pseudociencia, no se hubiera identificado la superioridad racial. Bien, respuesta A. Bien, el siguiente texto número 2, por favor. El texto número 2 es sobre Karl Popper, famoso filósofo alemán. ¿No? Dice, Karl Popper ha sido el defensor más vigoroso de una alternativa al inductivismo, a la cual me referiré como o inductivismo o falsacionismo. Popper recibió su educación en Viena en los años 20 de este siglo y en un tiempo que el positivismo lógico estaba siendo articulado por grupos de filósofos que llegaron a ser conocidos en el Círculo de Viena, como Rudolf Carnap, era uno de los miembros más famosos, etcétera, etcétera. Por favor, tienen 8 minutos para terminar este texto. Y ya, mira, nos falta el 3, el 4, así que por favor lean y respondan.
Bien, el texto 2. A ver, primera pregunta. Principalmente en el texto se desarrolla las teorías y el método inductivo, el falsacionismo de las teorías, la verosimilitud de las teorías, el marxismo y el freudismo, o el evolucionismo de la ciencia. ¿Cuál sería la primera respuesta? Yo se los dije, chicos, es tan fácil responder. Si habíamos hablado de Popper y su tema principal, ¿cuál era? ¿Qué defendía él? Jóvenes. El falsacionismo. ¿La B, profesora? Claro, la B, el falsacionismo. Ese es el tema de Popper. Ya está, eso es todo. 2. En el enunciado, la teoría de Einstein implicaba que los rayos de luz deberían curvarse a pasar cerca de objetos de gran masa tales como el Sol. El término implicaba tiene el sentido de ¿qué? De incluía, contenía, deducía, inducía o sostenía. La E. No, nada que ver. La A. ¡Oh! Peor. Implicaba. La C. Claro, deducía, porque con la teoría predecía este hecho posteriormente contrastado es deducida. Muy bien. 3. Es incompatible sostener que el marxismo y el freudismo son teorías infalsables, fácilmente refutables, ambas pseudociencias, adecuadas a los hechos o altamente explicativas. La A. No, La D. no. Fácilmente refutables, pues porque son falsables y por lo tanto se pueden rechazar, ¿no? Como las de Einstein. Número 4, usted tiene varias preguntas, ¿ah? Tiene 8 preguntas, hasta 9, creo. 10, imagínense, son largos los textos. Muchos se demoran, chicos, muchos se demoran. Ok. Máximo para leer un texto es 3 minutos. Bueno, eso cuando se agarra más experiencia, ¿no? Bien, se infiere que una teoría es científica si está corroborada por los hechos, cuando es verdadera y contrastada, si es refutada por hechos fácticos, cuando son poderosas y explican todo, si lo observado es guiado por la teoría. La 4 sería la clave. La C. La C, muy bien. Pregunta 5. Este texto tiene 10 preguntas, imagínense, 10. Es como que fueran 2 textos. Si las teorías científicas se justificaran por los hechos, el falsacionismo la validaría, los marxistas la rechazarían, serían deducidas de hipótesis, su contrastación sería difícil o se justificaría el inductivismo. 5. ¿Cuál sería la clave? La No, La E. sería la La E. La E, correcto. Si el marxismo pudiera predecir un acontecimiento que lo falsaría, sería una pseudociencia más, sería una teoría científica, seguiría siendo flexible, se sustentaría en hechos, perdería su consistencia. 6. La B. La B. Muy bien, señorita, muy bien. Si no se hubiera contrastado la teoría de Einstein por la observación de Eddington, la teoría de Einstein hubiera sido refutada, la gravitación einsteiniana sería verdadera, no habría diferencia entre Marx y Einstein, sería superior al marxismo a cualquier teoría, las teorías científicas no podrían ser falsadas. La A. 8. Una teoría genuinamente científica es aquella que está basada en los hechos y hechos
le permiten su corroboración, no permite su falsación por los hechos empíricos incompatibles con ella, prohíbe más enunciados incompatibles con los deducidos de la teoría, utiliza los métodos inductivos como deductivos para contrastarse, fue esbozada de manera patente por los miembros del Círculo de Viena. 8. ¿Sí? La clave La C. la C, correcto. 9. Si las teorías fuesen verdaderas, todas las teorías serían iguales, no serían justificadas por hechos, la lógica deductiva la confirmaría, la ciencia finalmente terminaría, el falsacionismo la corroboraría. La E. La 9 sería la clave la. Chicos, quedan 10 minutos, faltan 3 textos, 2 textos. La D. 10. Se infiere que los hechos observados por los falsacionistas son irrealizables, imaginados, irreales, parciales o determinados. Parciales. ¿Cuál sería la clave? No, es la E. Bien, pasemos al texto que me quedan 10 minutos, no alcanzamos a ver. Lamentablemente ustedes se demoran mucho para leer y no resuelven. Tienen que leer en menos tiempo un texto y marcar. Ok, lean el siguiente texto más que 7 minutos, por favor, el siguiente texto. Ya no alcanza el tiempo para más. Tengo clase y lamentablemente voy a tener que dictarle las claves.
Entonces, texto dialéctico. Primera pregunta. Ambos textos polemizan en torno a qué. ¿Ah? A, B, ya no voy a leer, no me da tiempo. Si me pongo a leer cada pregunta, me demoro, pues, si no alcanzo ni para entrar al otro salón. A, B, C, D o E, chicos. ¿Cuál sería la clave? La La B. ¿La B? A, la Texto D, dialéctico. letra D, La D. 1, la D. 2. En el texto, el sinónimo contextual de la palabra crítica es necesaria, sustancial, poderoso, perjudicial, insalubre, mientras que en el texto B el término rico tiene significado abundante, agradable, provechoso, interesante, exuberante. ¿Cuál es la clave en la 2? A, B, C, D o E. La A. La A, correcto, muy bien. Pregunta 3. Tanto la información del texto A con los datos proporcionados para el texto B coinciden en que A, B, C, D o E. La C. La C, correcto. De acuerdo con lo proporcionado por el texto A, se deduce que las bebidas energizantes luego de una actividad deportiva permiten que el cuerpo se recomponga, soslayan la deshidratación, afecten el sistema, beneficien el desgaste mental o causarán descalcificación y empeoramiento del dinamismo. 4. La A. No. Soslayan la deshidratación y el deterioro del rendimiento, ¿no? Proporcionado en el texto A. Tienen que ver bien la pronunciación, es texto A o B. 5. Según el texto, si en el Perú se confirma que hay un gran número significativo de personas con enfermedades cardiovasculares, donde cifras van en aumento, ellas, A, evidenciarían que no han reducido el consumo de sal en su dieta, visitarían a un médico para saber alimentos, estarían resignadas a la muerte, consumirían desde el momento del diagnóstico o dejarían de consumir tajantemente la sal. La D. No. La A. Claro, la sal, porque evidenciarían que han reducido, porque la sal, según el organismo de salud, advierten de lo peligroso que es la sal en un consumo exagerado. Por eso indica la población disminuir el consumo de sal, ¿no? Porque la sal es mortal. Bien. Ok, texto número 4 es un texto dialéctico mixto, perdón. Solamente les voy a decir las claves porque no hay tiempo para más. Tomen nota, por favor. Pregunta 1. El autor del texto sostiene centralmente el continente africano. A. Pregunta 2. Pregunta 2. En el texto los términos favorecidos y segregados son sinónimos respectivamente. D. Respuesta es la B. Pregunta 3. De la información del texto mixto se concluye que los europeos colonizadores, la clave es la 3, sería la B. No. 3 sería la C. 4. ¿Es congruente o es compatible afirmar que de acuerdo con la penetración europea en África, los grupos étnicos de este continente? 4. La clave sería la D. Pregunta 5. Si los europeos hubieran asistido a la búsqueda de nuevos mercados y productos para su industria en África, entonces la clave es la E. Bien, y el siguiente texto en inglés, chicos, es sobre el término de la palabra fantasma en inglés, ghost. No, baby, the most basic of Halloween costume and ghost is basic English word, going all the way back 1,000 a year to the earliest recorded evidence of language. Ok, la palabra fantasmas puede ser la palabra más básica de las costumbres de Halloween, y la palabra ghost es una palabra básica en inglés, la cual data de muchos años, de miles de años atrás, que es evidencia de este lenguaje. Generalmente significa una cosa vital, ¿no? Vital, vital spark, lo que pasa que spark significa, ay, ¿cómo les digo? Spark means una chispa, ¿no? Es una chispa, ¿no?
tiene sentido de una chispa vital. Ok, entonces, volviendo al texto rápidamente, chicos. ¿Cuál es el central tópico? What is the typical central topic of the passage? Ok, la primera clave en el primer texto es la C. Number 2, adduced. Se puede usar en el pasaje, la palabra separable implica spirituality, independence, subordination, contact, festivity, subordinación, contacto, independencia, la clave es la B. Pregunta 3, it is inferred from the passage that the German word gates, se puede inferir que la palabra alemana gates, que es como goz, en la clave 3 es la A, no es parte de un proceso morfológico. 4, se establece que es incompatible la oración con respecto al texto. Number 4 is B. Y number 5, si la palabra goz significara disembodied, fuera de la alma, sin alma, ok, la clave sería la B. It had the same linguistic base as death. Tendría el mismo significado lingüístico como muerte. Ok, chicos, dejo de compartir. Muchas gracias. Por favor, le pido a las próximas mayor celeridad en la lectura de textos, por favor, porque yo no se puede perder tiempo. Yo espero, leo las, pero yo la próxima, en realidad, ya creo que no voy a leer las alternativas, simplemente voy a preguntar de frente, leer el enunciado y de ahí ustedes me tienen que decir, ok, bye, chicos.